Soy Argeli Guerrero Mosquera y este es mi podcast Psicotormenta. Aquí no soy psicóloga. Soy una mujer que se animó a tener conversaciones reales con mujeres reales como tú y como yo, para visibilizar la crisis como una posibilidad de mejora. Porque ¿quién no ha pasado por una crisis? Te doy la bienvenida al nuevo episodio de mi podcast Psicotormenta. El día de hoy tengo una invitada especial. Ella tiene demasiadas facetas, muchísimas. Hace ratito le dije que era una cajita de Pandora. Es locutora, es periodista, es escritora. Ella dice que no es diseñadora, pero sí, también es diseñadora, porque así la llaman sus amigas. Es madre, es una mujer increíble que tengo el honor de darle la bienvenida. Gracias. Ella es María Sánchez Guaina. Gracias, María. No, el honor es mío y gracias a ti por invitarme a este podcast, que me parece una idea fabulosa que lo hayas puesto en marcha y que sea una tribuna para conversar con mujeres de cosas buenas. Sí, este espacio es para conversar con mujeres reales, de temas reales y de cosas que nos pasan a mujeres como a ti y como a mí. Que venga de ella decir esta connotación, pues me parece increíble. Muchísimas gracias. Y ella tiene este libro y hay una frase que me llamó muchísimo la atención, porque ustedes saben que aquí hablamos de que la crisis es una posibilidad de mejora. Siempre, 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 lo he creído. Sí, y ella dice aquí, pero es que he sufrido durante tantos años de la verdadera radicalización. Y de eso hablábamos hace rato, que cómo ser tan radicales a veces nos puede costar nuestra identidad, la forma en la que nos ven y además esos temores con los que luchamos a diario. Estamos llenos de... Primero que vivimos en la sociedad de la sospecha, estamos llenos de muchísimos miedos, somos a veces, a mí no me gusta generalizar, de hecho en mi programa que hago de radio y televisión siempre digo, no generalizo porque uno no puede decir todo el mundo, pero sí hay una gran cantidad de personas que es muy radical y cuando eres muy radical no te permite, por ejemplo, escuchar algo que no se parezca a lo que tú crees. A tus valores, a tus creencias. Y porque estamos en una sociedad tan grande. Nosotros estamos en este momento haciendo este podcast en la ciudad de Maracay. Pero yo te decía una vez, Argeli, no estás en Maracay. Cuando entras en esa pantallita que se llama YouTube, aunque estés en una cuevita en el Amazonas, estás en el mundo entero. Y uno siempre piensa en su ciudad. Y Maracay, mira, ser famoso en Maracay es lo más fácil del mundo. Son Es 4 chiquito, calles. todo el mundo se conoce. Todo el mundo se conoce. Hacer cosas extraordinarias en Maracay es muy fácil, pero uno tiene que abrir ese abanico. Y allí tú comienzas a ver, bueno, solo es mi verdad lo que es válido para el mundo. Y no es así. Entonces la radicalización, al menos así lo he entendido en mi carrera como periodista, donde entrevisto a gente que piensa diferente todo el tiempo, entendí que tenemos que respetar cómo piensa el otro, es su verdad. Es su verdad. Cuando hace semanas asistí al programa y me dijiste eso, yo caí en cuenta. Me di cuenta que realmente no estaba en Maracay nada más, sino que esto estaba trascendiendo y me dio un susto. Y como una historia que tú presentas aquí puede ser importante o no, sin desmeritar la historia. ¿Cómo transformamos esa historia? Porque de repente si hablamos de alguien que hace tazas en Maracay, bueno, ¿cómo yo hago para que ese alguien que hace tazas en Maracay, esa historia sea importante para quien me ve en París o quien me ve en Colombia? Y no sea, bueno, te cambio porque es que hace tazas en Maracay, no me interesa, ¿no? Ya tú estás en el mundo entero. Claro, así lo entendí hace semanas. Este es el episodio, no recuerdo el número del episodio, pero yo dije, o sea, qué compromiso tan grande, porque además el feedback ha sido muy bonito. Yo decía que calar en YouTube es difícil, porque además uno no solamente hace esto, sino que hace muchísimas otras cosas. Pero lo estoy tomando, me lo estoy disfrutando, me lo estoy disfrutando. Y cuando comparto con cada invitada, porque somos solo mujeres, no porque sea clasista ni feminista, sino porque son temas de los cuales yo he venido trabajando durante mucho tiempo. Y cuando inicié el podcast, que tenía más de un año como materia pendiente, yo estaba aterrada. ¿Qué va a decir la gente? Eso que decía, No, le va a gustar. Ese síndrome del impostor, que yo resumo, ese temor tan gigante que está siempre allí, pues lo derribé. Bueno, pero te tengo una noticia. Hay gente que va a decir que el podcast no sirve, que malo lo hace,
Hay gente que va a decir, qué bueno, te aplaudo, estás haciendo algo excelente. Hay gente que no va a saber del podcast, porque así están divididos los porcentajes. Y uno tiene que escuchar es a quien dice qué bueno lo hace y también escuchar a quien con sinceridad venga y te diga, mira, no uses taza rosada. Y además te justifica por qué no usar taza rosada. Siempre va a haber gente que no le va a gustar lo que tú haces. Y la verdad es que hacer esto no es para que le guste a la gente. Es correcto. Es porque cuando hablamos de temas que nos afectan, en este caso hoy vamos a hablar del miedo, en otros episodios pues hemos hablado de temas específicos, es porque hay alguien detrás de esta ventana digital que dice, oye, eso me pasa, ella lo superó, Es correcto. ella hizo esto. Realmente ese es el propósito. Y siempre lo digo, la crisis no necesariamente tiene que ser una cosa gigante. Se me partió la taza y eso me genera una crisis porque se me ensució, porque se me dañó el escenario. Esas pequeñas crisis que a veces no las vemos como que debo tener más, el resultado es que debo tener más cuidado, debo utilizar este tipo de taza, que es parte del aprendizaje. Y los temores siempre van a estar. Me encantaría escuchar cuáles han sido esos temores que han hecho que tú seas mejor, que te transformes. Ay, yo creo que, bueno, voy a hablar de mi historia particularmente, pero creo que todos tenemos temores. De hecho, a diario, cada vez que me dicen, venimos, quedan 30 segundos, te llenas de temor, porque tú dices, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Hoy entrevistaba a Benjamín Rauseo, que lo conocemos todos como el conde del Guácharo, y yo decía, oye, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué le voy a preguntar que tenga valor para la gente en esta carrera donde estamos ahorita, que son las presidenciales en Venezuela? Todos los días sientes ese temor. Nacemos con temor. Cuando salimos del vientre de mamá, nos dicen, nos llenamos de miedo porque venimos al mundo nuevo y dependiendo de nuestra historia, de la familia donde llegamos, de cuál es nuestro contexto, tenemos más o menos temores. Claro. Mi historia es como un poquito compleja. Sí, era una niña llena de muchos temores, pero gracias a Dios con guías que me iban señalando el camino, diciéndome, mira, esto lo puedes superar. A ver, tenía temor a ponerme faldas porque era muy flaquita Y vienes en falda y te ves cuando era preciosa. pequeña, porque era muy flaquita, el bullying en la escuela. Luego, por muchos años, yo sufro de algo que para el momento ahora se llama diferente, era rotoescoliosis, y por muchos años usé el corsé de Boston, Ok, wow. el de Milwaukee, era hasta aquí, el de Boston es así como el de Frida Kahlo, que ok. se amarra. Y entonces, bueno, me daba miedo como relacionarme, era así como sumisa, y cuando entendí que había una manera, ¿sabes cómo superé ese miedo a ponerme falda, a relacionarme, a caminar, y comencé como, mira, ya va, sal de ahí, me inscribí aquí al ladito del edificio donde estamos. Había una academia que se llamaba Dabel Giral. Ok. Y yo di ese paso y yo fui para allá cuando tenía 17 años a formarme en etiqueta, protocolo y modelaje. Yo decía, porque ahí seguro me van a enseñar cómo me relaciono, Ok. cómo hablo con los demás, y por allí comenzó el camino. Todo ese miedo que hemos sentido, miedo a la soledad. Miedo a la También soledad. lo he sentido, he tenido ataques de pánico, un miedo permanente, por ejemplo, tengo miedo a las serpientes, ese sí no lo he Ok. superado. Yo también. O sea, yo las veo y ya, pues me puede ocurrir cualquier cosa. Entonces creo que el miedo habita en nosotros y es bueno sentirlo. Sí, y es allí donde esta emoción que ha sido penalizada, uno dice, no, ella me impulsa. Cuando yo identifico a qué tengo miedo, pues yo me atrevo a enfrentarlo y a superarlo. Miedo a hablar en público, Terrible. miedo a actuar cuando me ha tocado salir, por ejemplo, en la obra del libro o en el monólogo, tú estás temblando. Y la gente no lo ve, Claro. pero creo que ese miedo esa cosa que se siente aquí, es tan movilizadora que te permite hacerlo mejor. Cuando defiendes una tesis, también sentimos miedo. El miedo a equivocarte. Y uno dice, bueno, yo recuerdo que para mi tesis o cuando me ha tocado, siempre recuerdo, ya va, no hay nadie que sepa más que tú este tema porque tú lo investigaste. Ese es el diálogo interno. Ese es el diálogo. Así que vamos, dale. Yo creo que es eso, es ese momentico el que te dice, dale, miedo a hablar en público, siempre da miedo hablar en público, aunque usted haya hecho sus 400 miles de cursos de cómo hacerlo y de oratoria. Y hay una fórmula que yo empleo que para mí no tiene falla y es ser auténtico.
Okay. Porque cuando uno se monta allí en cualquier escenario, uno siempre está pensando, tendré la camisa bien, el micrófono estará bien, el collar me irá bien. Si la gente se ríe porque recordó un chiste, se estará riendo de lo que yo estoy diciendo. Entonces mi fórmula es no mirar a nadie, no conectarme con lo que está pasando allí en ese escenario y solamente entregarme a lo que estoy diciendo de manera auténtica. Creo que siento un gran alivio al escucharte. Y es una fórmula que a mí me funciona. Porque hace días, cuando yo tengo muchas cosas en la cabeza, yo cortocircuito. O sea, yo te voy a decir esto y yo digo otra cosa. Ángeles, mi esposo y todos dicen, ellos me entienden. Ajá. Pero en estos días iba al canal de televisión y como tenía que responder una llamada, tenía el teléfono, tenía un poco de cosas, ellos dicen, ay Dios mío, imagínate que se equivoque. Y después yo les dije, pero es que cuando yo estoy allí, a mí se me olvidó absolutamente todo. Y no me equivoco, no ocurre. Yo creo que es porque vives el presente. Y eso es una gran fórmula. Es como entregarse. En este momento estamos en el podcast. No estoy pensando ni en el teléfono, ni en la llamada, ni en lo que voy a hacer a la una. Estoy aquí en tiempo presente. Y realmente eso es lo que hago. Y eso es lo que me ha funcionado para superar el miedo. ¿En algún momento que te hayas paralizado? Sí, bueno, varias veces cuando iba a defender la tesis para graduarme, pero eso como es un tiempito corto. Cuando tuve crisis de pánico, que fue mi ruptura en mi segundo matrimonio, digamos, ese momento de parálisis que tú sientes que se termina la vida y sientes que no puedes hacer cosas, pero que dura un breve tiempo y que gracias a personas increíbles, en ese momento Argenis Dama, a quien estimo, claro, quiero y es un amigo para mí increíble, me hizo ver, ya va, esto es una etapa que necesitamos trabajar de dos maneras y la aceptación es importante. Tenemos que trabajarla hablando bastante y tomando pastillas bastante. O sea, hay dos maneras de hacerlo. Y si tú te entregas a eso, mira, sales de cualquier proceso de paralización. Sí, no, y que además llegaste a manos de profesionales impresionantes. O sea, él fue mi profesor en la universidad. Sí, yo lo quiero muchísimo y es un ser humano increíble porque me encantan mucho los profesionales de la salud mental que te ponen allí también lo espiritual. Claro. Hay muchos que es solamente lo científico y los respeto también, pero cuando van de la mano las dos cosas, porque somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual llenos de un montón de emociones, yo creo que la cosa se pone como más sencilla. Claro, sí, yo creo que es el área espiritual es como una de las paticas. Yo siempre hablo de las cuatro paticas de la mesa. El área biológica, psicológica, social y espiritual. Muchos colegas me han lanzado y me han dicho que eso no existe porque no, sí, que no está en la evidencia y yo los respeto, pero desde mi vivencia como profesional y como persona y como mujer, pues existe. Vamos a decirles que se busquen, ahorita acaba de salir hace unos 4 o 5 meses en Europa un libro extraordinario que lo hace un científico premio Nobel de física que dice Dios existe, la ciencia de las pruebas. Okay. Y es un libro así como una Biblia que me acabo de leer y te lo voy a prestar. Por favor. Cómo ahora la ciencia avala con todo un montón de estudios científicos la existencia de Dios. Eso a mí me parece una cosa maravillosa. Quiero leerlo. Hay que leerlo. Y bueno, también respetar las creencias de cada quien, ¿no? Sí, no, y eso del respeto va hasta la responsabilidad que tengo con lo que yo creo y considero que es mi sistema, pero también con lo que tiene la otra persona para ofrecer, que también es su sistema. Allí en ese sistema de creencias compenetramos y podemos avanzar y podemos generar nuevas creencias. Y qué bonito, yo tengo amigos que son ateos y tenemos unas discusiones bien sabrosas que comienza por respetar lo que ellos piensan y creen y ellos respetan lo que yo pienso y creo y el mundo es más fácil así. Claro, porque yo estoy adquiriendo algo importante que tú me puedes dar, pero eso yo lo puedo usar, lo puedo tomar y lo puedo adaptar a mis necesidades sin tener que hablar mal, sin tener que criticarte, sin tener que decir no tienes la razón y no estoy de acuerdo, porque es allí en esas posturas donde hemos sido radicales muchísimas veces, que es necesario, pero en otras no tanto. Sí. Hay otras áreas donde hay que ser un poco más flexible. Yo me imagino que en el área de la psicología hay que ser flexible. Totalmente. En el área de la medicina hay que ser flexible. Pues es que yo creo que no existe un área de la vida donde
no tenga que estar en juego allí la flexibilidad. Ya hablamos de neuroplasticidad del cerebro, ya hablamos de cómo el mundo ha cambiado, cómo tratamos a estos chamos de las nuevas generaciones. No es igual al periodismo que yo estudié, al que ellos estudian, la manera de hacer cosas. Cuando yo me gradué era los guiones con máquina de escribir, hoy es en el teléfono. Sí, Entonces, el mundo ha cambiado y si no vemos eso, Argeli, estamos mal, nos quedamos como atrás. nos quedamos y no nos adaptamos y literal nos quedamos en el aparato. Y al quedarnos en el aparato entramos en conflicto. Así es. ¿Por qué? Porque nos frustramos, porque no estamos rindiendo en el área laboral, en la relación de pareja, en la relación de amigos. Entramos en frustración y entramos en conflicto y en crisis. Y a veces es difícil salir cuando las demandas sociales no se adaptan a lo que yo construí, a lo que yo heredé de alguna manera. Entonces, bueno, hay que buscar, bueno, nada, me adapto, pero también busco esas redes de apoyo que me permiten evolucionar y bueno, que puedo absorber de acá. Ángeles es totalmente cibernética, entonces bueno, ella de alguna Esos manera... están en otra frecuencia Sí, y leen el mundo y diferente. nos cargan arriados, arriados que yo digo, ya va, espérate, yo necesito esto porque necesito leerlo, porque me encanta, pero ellos van evolucionando y pues bueno, vamos a evolucionar con ellos. Capaz no a la velocidad, pero nos vamos adaptando. Y el ser humano tiene una capacidad enorme de adaptarse. Pero allí en ese adaptarnos necesitamos dejarnos sorprender. Y esa palabra yo siempre la uso, porque si yo no me sorprendo de eso que está ocurriendo en el exterior, ¿cómo lo apropio? ¿Cómo lo hago parte de mí? Sí, bueno, para dejarse sorprender hay que querer dejarse sorprender primero. Estar atento a lo que está pasando a nuestro alrededor, frente a nuestros ojos, que a veces no lo vemos, pero más que frente a nuestros ojos, no les hablo de la pantalla, que para mí es algo que nos ha traído muchos beneficios, pero que nos tiene wow, en un grupo de gente que siente ansiedad, que siente depresión, que siente frustración, porque no todo puede ser lo que está frente a la pantalla, es decir, nuestras expectativas de vida, cómo queremos ser, lo vemos aquí en esta pantalla que nos quita muchísimas horas de vida y no vemos lo que está ocurriendo aquí cerquita frente a nosotros. Claro, porque lo que vemos en esta ventana todo es real. Yo siempre los posiciono, es real todo lo que está pasando, es real todo lo que estamos transmitiendo y les pongo, o sea, la foto que tú montas en tu Instagram, claro, eres tú, eres real, pero tú estás montando la foto que más te gusta, estás montando donde tú te sientes mucho mejor y la verdad no es nada más eso. Mira, y ahí compartiría otra fórmula, ya que estamos hablando del miedo, para la gente que dice, oye, quiero hacer, en tu caso, pues quiero hacer un podcast. Mire, no mire lo que está haciendo nadie, no vea otros podcasts, no se mida con nadie, porque en el momento en que hacemos eso, el miedo llega. Total. Te saboteas y dices, oye, pero es que si Coyovina está haciendo un podcast en un lugar blanquito, bonito, no, haga el suyo. Pero no ven todo lo que está detrás. Con miedo, igual, hágalo, pero sin ver lo que están haciendo otros, porque yo creo que allí comienza el problema que tenemos en este momento en muchos lugares del mundo. Yo siempre pongo de ejemplo mi ciudad, que es un puntico así tan pequeñito del planeta, y yo siento que es una ciudad donde todo el mundo compite con todo el mundo y todo el mundo quiere ser mejor que tú y todo el mundo quiere brillar más y la carrera no es por lo que ofrezco en mi trabajo, sino cómo lo hago mejor que Psicollovisna para yo decir que mi podcast es mejor y entonces siento que estamos en una matrix de locura. Exacto, y es allí donde colapsamos. Pero aquí les va el segundo tips, y la segunda fórmula, es que busca personas que te inspiren, Es correcto. personas que tú admires. Inspírate en otras personas. De verdad, aquella persona que capaz te quiere imitar, maravilloso, se está inspirando. Pero es que hay una esencia que eso no, o sea, no te van a copiar la esencia. Jamás ni nunca en la vida, porque todos nacemos con un sello personal, así como la huella dactilar es suya. A lo mejor yo puedo ponerme la misma chaqueta, el mismo pantalón, pero nunca voy a ser ese yo misma. Imposible, y nadie va a ser como María Guayna. Nadie. Entonces esa carrera no tiene sentido y termina agotándonos. Y
impresionante, pero es algo con lo que necesitamos soltar. Yo necesito soltar todo eso que está ocurriendo a mi alrededor, porque si no, no me disfruto el proceso, no veo los resultados, solamente me pongo a ver aquello que no estoy logrando, o capaz me equivoqué, Claro, me porque encasillo en la palabra que dije que estuvo mal. estamos educados para mirar lo que no tenemos. Yo siempre pongo un ejemplo. Imagínese que usted llega a un hotel 5 estrellas. Esto lo aprendí cuando en esa búsqueda yo he hecho como muchas cosas. Hice renacimiento, pasé por CRP, hice yoga, hice, bueno, todo lo que existe, hice el arte de vivir en sus niveles. Siempre estaba como en una búsqueda. Y en el CRP nunca, Francisco Jiménez, que en paz descanse, recientemente falleció, nos ponía un ejemplo. Eso es como que usted llegue a un buffet de un hotel 5 estrellas, que hay de todo, De todo. de todo, Tienes para elegir. de todo. 5 tipos de jamones, 18 tipos de queso. Hay todo lo que usted se puede imaginar, todos los tipos de cereales, pero no hay caraota. Y entonces usted se frustra porque no hay caraota. Y se amarga el desayuno porque no hay caraota. Más o menos así es esto, este asunto de vivir. Claro. Nos amargamos por lo que no tenemos y tienes un montón de cosas que no ves. Y es allí donde nosotros, quienes intentamos vivir el aquí y el ahora, hacer lo que amamos, porque de verdad hacer este tipo, o crear estos espacios, implica ese amor sublime por todo lo que hacemos. Eh, Gracias por No, por favor, acompañarnos. a ti por invitarme. Para ti que tienes miedo, fíjate, personas y mujeres reales como nosotras tenemos temores a diario. No importa el temor, solamente hay que reconocerlo, entender que es una emoción válida, una emoción que necesita ser reconocida porque nos impulsa. Y para cerrar, quiero citar esta frase que dice: salir de los closets que nos hemos diseñado y de las convicciones equivocadas que podemos llegar a tener nos da muchísimo miedo. Bueno, aquí le agregué algo. Y preferimos seguir creyendo que, como nos enseñó mamá hace 50 años, o hace 30 o hace 10, está bien. Entonces, bueno, creo que es importante que nos acompañemos a superar ese miedo. Yo los invito a seguir en las redes sociales a Gracias. María Sánchez Guayna en Instagram. En Por allí Instagram. siempre estamos activados. Yo te invito a ti a que sigas con este podcast, a que sigas avanzando. Hay momentos, y tú lo sabes mejor que nadie, como se puede, que uno se para y dice: "Ay, ya, no, ya, ya, o sea, ya". Y también es bueno entender que todo tiene un ciclo. A lo mejor este podcast son, no sé, 50 capítulos, después decides hacer otra cosa y también está Y bien. también es válido. Así que me ha encantado estar aquí y gracias por esta posibilidad Gracias, qué de linda. conectarme con esa audiencia que te sigue. Sí, no. Y bueno, por supuesto, síganme en mis redes sociales, @psicoyovisna. Estén atentos para este podcast y el siguiente, que todos son increíbles para seguir viendo la crisis como una posibilidad de mejora y, por supuesto, hablar con mujeres reales, de temas reales que nos afectan. Un abrazo.